El pasaje de hoy es de 1 Samuel 5 versículos 1 al 12. Leamos juntos. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años, sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: Ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram rey de Tiro envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Amén. Podríamos decir que el lugar donde vivimos nuestras vidas es una continua espera. Vivimos esperando que se respondan las peticiones por las que oramos fervientemente, y esperando que se resuelvan los problemas estancados de la vida. Sin embargo, el problema es que cuando esta espera se alarga, el corazón vacila. ¿Realmente está Dios escuchando mi oración? ¿Se podrá cumplir verdaderamente la promesa de Dios? Estas dudas hacen que nuestro corazón se sienta muy pesado. El pasaje de hoy nos cuenta la historia de un hombre, David, que atravesó un largo túnel de espera. El contenido de hoy es la historia de cómo David, quien fue ungido por Samuel, asciende al trono como rey de todo Israel. David atravesó un largo túnel de espera, aferrándose a la promesa de Dios, sin saber cuándo se cumpliría. Finalmente, Dios estableció a David como rey sobre todo Israel. Al meditar en el pasaje de hoy, podemos entender con qué actitud de fe debemos sobrellevar este tiempo de espera ante el Dios fiel que cumple sus promesas, y qué está haciendo Dios durante ese tiempo de espera. El pasaje de hoy comienza con la escena en la que todas las tribus de Israel acuden a David en Hebrón. Confiesan: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Esta expresión, en nuestro lenguaje, significaría algo como: somos familia. Usar esta expresión con David significa que estas personas que querían hacer rey a David están diciendo: David y nosotros somos una comunidad de destino inseparable, somos cercanos. Además, dicen, incluso antes, cuando Saúl era rey, eras tú quien lideraba a Israel en la batalla. Esto se debe a que cuando Saúl fue establecido como rey, la razón fue para defenderse de la invasión extranjera de los filisteos. Sin embargo, si observamos detenidamente los registros de Samuel, Saúl en realidad nunca obtuvo una victoria clara en la guerra contra los filisteos. Pero David fue quien derribó a Goliat, y, a partir de entonces, obtuvo la victoria en todos los enfrentamientos, grandes y pequeños, con los filisteos. Fue David, no Saúl, quien cumplió la misión de rey de Israel que Dios había prometido y establecido. Y finalmente, llegan a decir esto: Además Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Por eso Samuel unge a David. Ellos están recordando ahora la promesa de Dios, que fue dada a través de Samuel, al joven pastor de Belén, David, hace muchos años. Esta es una reacción realmente sorprendente, porque las personas que han venido ahora
eran los adversarios de David. Para ser más precisos, eran los que servían a Saúl. Sin embargo, ahora están diciendo: estamos del mismo lado. Tú eres quien realmente nos ha guiado. Tú eres el rey que Dios ha establecido. Tras la muerte de Abner, el comandante del ejército de Saúl, podría parecer que están adulando a David, quien ahora tiene poder político. Sin embargo, David no desenvainó su espada contra ellos. Simplemente aceptó con calma el cumplimiento de la voluntad de Dios. Lo que dijeron no era incorrecto, porque originalmente fue Dios quien lo estableció y planeó hacer rey a David. El versículo 5 registra que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Si recordamos que era un adolescente cuando fue ungido por primera vez, vivió como fugitivo durante casi 15 años y luego tuvo que ser un rey a medias, solo de la tribu de Judá. David tuvo que pasar por todos estos procesos para ser establecido como rey de todo Israel. Pero surge esta pregunta: ¿por qué Dios no estableció a David como rey de inmediato? Si el fracaso de Saúl era evidente y Saúl había caído, habría sido bueno que Dios transfiriera el poder real de inmediato para dar paz a su pueblo, a los israelitas. ¿Por qué no estableció de inmediato a un hombre de fe tan excelente como David, sino que lo hizo pasar por el desierto, ser un rey a medias, y luego pasar por el proceso de convertirse en rey de todo Israel? Aunque se puede interpretar de varias maneras, me gustaría decirlo así: fue para hacer de David un hombre de fe que no dependiera de los hombres, sino solo de Dios, para darle gloria a Dios, y así establecerlo como rey de todo Israel. David era una persona verdaderamente notable, era un hombre que demostraba una fe sincera, buscando a Dios incluso en la guerra. Sin embargo, detrás de esa fachada, coexistían la debilidad y la maldad. La evaluación positiva que hacemos de David es, en realidad, una evaluación retrospectiva. Si observamos las historias del libro de Samuel, especialmente el segundo libro de Samuel, la debilidad y la maldad de David se revelan claramente. Existe un test de personalidad llamado eneagrama. Es una prueba que divide la personalidad en 9 tipos para identificar las tendencias de una persona. Sin embargo, aquí también se descubre una tendencia negativa, definida como una pasión, que se encuentra detrás de la personalidad externa de la persona. Por ejemplo, una personalidad llamada pacificador es, como su nombre indica, pacifista. Son personas a las que no les gustan los conflictos y prefieren que todo vaya en paz y estabilidad. Pero la pasión de estas personas pacificadoras es la pereza. En el fondo, existe una psicología que trata de evitar el conflicto en lugar de enfrentarlo. Armonizar, pacificar, suena muy bien, pero en realidad existe la tendencia opuesta de la pasión, que es la pereza, el no querer enfrentar los problemas directamente. Y una persona con la tendencia de reformador es progresista, pero detrás de eso hay ira. Como tienen un estándar de cómo deben cambiar las cosas y algo que debe ser, si no se cumple, sienten que la ira sube por dentro. Así como la personalidad de una persona tiene luces y sombras, David no era diferente. Aunque la evaluación de David en la Biblia es positiva, David no era de ninguna manera una persona perfecta. David fue moldeado para ser un rey digno mientras pasaba por el desierto y mientras servía como rey a medias de Judá. Podemos entenderlo mejor si observamos lo primero que hizo David después de convertirse en rey. Lo primero que hizo fue conquistar Jerusalén. Los jebuseos decían que su ciudad era tan fuerte que David no puede entrar acá. Nadie puede entrar a nuestra ciudad. Sin embargo, David finalmente logró capturar la ciudad. Sobre esta racha de victorias y el creciente poder de David, la Biblia dice lo siguiente en el versículo 10. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Amén. La grandeza de David no estaba en su estrategia. No era su poderosa fuerza. Fue porque el Señor de los ejércitos estaba con él. Al final, la Biblia registra que venció, porque Dios estaba con él, que fue Dios quien lo hizo. Por lo tanto, la Biblia nos está diciendo que todo el proceso de David pasando por el desierto, convirtiéndose en un rey a medias y llevando a cabo sus deberes, como rey, no se debió a la grandeza de David, sino a la obra y la guía de Dios.
Sería bueno que recordáramos las palabras de Números 23:19. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Amén. A través de la historia de David, aprendemos que aunque no era perfecto, Dios lo fue moldeando paso a paso, según lo prometido, y cumplió su promesa. Amados, ¿están ustedes esperando en un largo túnel de espera? ¿Se sienten abrumados por peticiones de oración que esperan que se cumplan, se completen o se restauren? ¿Está creciendo su duda acerca de Dios? Debemos volver a la palabra de la promesa que Dios nos ha dado. Nuestro Señor es alguien que ciertamente cumple lo que ha dicho. Porque Él es un Señor fiel, que cumple plenamente su promesa, incluso si toma mucho tiempo, e incluso si yo soy débil y malo, Él me cambiará para lograrlo. ¿Qué necesitamos? Lo que necesitamos mientras atravesamos este túnel de espera es paciencia y humildad. Es la paciencia de confiar en que Dios cumplirá su promesa al final, sin importar cuánto tiempo tome. Y es la humildad de reconocer que el cumplimiento de esa promesa no se debe a mi integridad o mi perfección, sino a que Dios está conmigo, y es Él quien lo logra. No se logra por mi propia mano. La vida de los creyentes es poder avanzar victoriosamente porque Dios está con nosotros. Si caminamos de esa manera, ¿no quedarán también los pasos de nuestra vida y la evaluación de nuestra vida como la de una persona conforme al corazón de Dios? Finalmente, sería bueno que prestáramos atención al versículo 12 del pasaje de hoy. En la cima de su brillante éxito, cuando el rey Hiram de Tiro le construye un palacio, David se da cuenta de un hecho muy importante. ¿Leemos juntos el versículo 12? Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Amén. Esto es algo que David se dio cuenta después de un tiempo de ser rey. Fue Dios quien me estableció. No llegué a este trono porque yo fuera bueno. Se dio cuenta de este hecho. Aquí se muestra una verdadera actitud de rey. Y se dio cuenta de otra cosa, que Dios lo estableció como rey para engrandecer al pueblo de Israel y a su nación. Se dio cuenta de que la razón por la que Dios lo estableció fue para que, a través de él, otros también pudieran ser bien establecidos. ¿Cuál es la razón por la que Dios cumple en mí lo que ha prometido? ¿Será para que, al recibir la promesa, me sumerja en la autocomplacencia en medio de la alegría? No. Dios cumple lo que me ha dicho para que yo pueda alentar a mis vecinos, familiares y hermanos, que también están esperando, orando con lágrimas, y caminando por ese tiempo de prueba, para que se cumpla la promesa de Dios en sus vidas. Para que, al estar yo con ellos y orar con ellos también puedan experimentar la realidad del cumplimiento de la promesa de Dios. Nosotros, que estamos pasando por el túnel de espera de la vida, debemos orar por dos cosas hoy. Padre Dios, cumple en mí el propósito que me has hablado, y a través de mí, permite que mi familia y mis vecinos experimenten la realidad de la gracia del cumplimiento de tus promesas. Deseo fervientemente que esta oración sea la oración de ustedes y mía esta madrugada. Y bendigo en el nombre del Señor que todos los que buscan al Señor disfruten plenamente de la gracia del reino de Dios.